¿Qué futuro le espera al PSOE? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad, a la 8 Televisión de Segovia. Muchas gracias por estar ahí. En este PSOE, en simbiosis con la España machadiana de las dos mitades, una que muere y otra que bosteza, pero que nos termina helando el corazón, se han recuperado viejos términos del latín, como aquel atribuido al cónsul Escipión: Roma traditoribus no praemiat, para celebrar una victoria de momento con sabor a miel. Creció el apoyo a Pedro Sánchez, incluido su eslogan "No es no", hasta recuperar la Secretaría General tras pasar por el papel de víctima y de la supuesta traición de algunos. En provincias, algunos militantes más jóvenes, también acompañados por quien no encontró nunca su voz dentro y por aquellos que se quedaron sin cargos porque no había más que repartir, que ha habido de todo, han derrotado a los aparatos. Venganza, gritan algunos afiliados de última hora y otros que nunca fueron, ahora fichados por otros proyectos. Unidad, susurran otros en voz baja, apenas perceptibles. En este PSOE contra sí mismo, donde el rival no está en el gobierno, sino en su casa, Sánchez ha obtenido el 50% de los cerca de 200.000 afiliados censados, pero ahora debe de dar respuestas a los más o menos 10 millones de votos que necesitaría para gobernar, solo o acompañado, muchos procedentes del llamado centro-izquierda. A algunos votantes les va a costar trabajo echar la papeleta que encabece quien debe este segundo éxito a la radicalización. También Sánchez está llamado a comenzar por la reconciliación, pese a que los gestos de algunos sean lo suficientemente expresivos como para pensar que hay muchos juguetes rotos que son complicados de recomponer. Por tanto, imposible de predecir el futuro del PSOE a corto plazo. Vamos a conocer la reciente historia de uno de los partidos más antiguos en la democracia española. Muy buenas noches, Victoria Domínguez. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos. Pues vamos a hacer un recorrido rápido por el camino que ha seguido el Partido Socialista desde las elecciones del 26 de junio de 2016. Parece que ha pasado mucho tiempo, pero ni siquiera ha transcurrido un año. Retrocedemos al 26 de junio de 2016. Se repiten las elecciones generales y los resultados castigan a PSOE y Ciudadanos, dan más escaños al PP y Podemos no logra el ascenso que esperaba de su coalición con Izquierda Unida. El 28 de agosto se firma el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos, con el que Mariano Rajoy acude al Congreso. Obtiene el respaldo de 170 diputados, 180 votan no. En el PSOE se empieza a hablar de abstención para facilitar la investidura. Tras los resultados en las elecciones gallegas y vascas, se precipita la crisis socialista. Dimiten 17 miembros de la Ejecutiva para forzar la salida de Pedro Sánchez, que se mantiene en el no es no y quiere convocar un Congreso exprés. En el Comité Federal del 1 de octubre, tras 16 horas de tensión, perdida la votación, dimite como secretario general. La dirección la asume una gestora que preside el asturiano Javier Fernández. Poco después, el Comité Federal da el visto bueno definitivo a la abstención, instrucción que no siguieron 15 parlamentarios socialistas. Pedro Sánchez ya no estaba en esa votación. Justo antes había renunciado al acta de diputado y anunciaba que competiría en las primarias. Se convertía en el candidato de la militancia. También se presentan Susana Díaz con el respaldo de los históricos del partido, González, Zapatero, Rubalcaba y el exlehendakari Patxi López. Díaz gana la carrera de los avales, pero no la de las urnas. El 21 de mayo, con más del 50% de los votos, Pedro Sánchez vence en las primarias y liderará, dice, un nuevo PSOE unido que pone rumbo a la Moncloa. Que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español.
Cada uno de los candidatos a la Secretaría General del PSOE en estas primarias ha tenido sus partidarios en Segovia. Pedro Sánchez y Patxi López, no así Susana Díaz, se reunieron con militantes en la provincia. La primera en constituirse fue la plataforma Socialistas de Segovia, en apoyo a Pedro Sánchez, antes incluso de convocarse las primarias. Entre las caras más conocidas, el portavoz municipal en Sancho Nuño, Héctor Pascual, y el portavoz en Otero de Herreros, Alberto Peñas, exdiputado provincial. Tenemos lo que tenemos detrás, que son las ganas, la fuerza, la ilusión de muchos militantes, no estamos solos. Primer acto de apoyo con Faida Cantera y Mariluz Martínez Seijo. Que es de un liderazgo compartido, de un liderazgo plural, que no simplemente sea visible por una cara, sino que se vea que hay un equipo. Con Susana Díaz, el teniente alcalde de Segovia, Alfonso Reguera, los alcaldes de San Ildefonso y Cantalejo o la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Ana Gudíez. Es la proyección de un partido de unidad. Es también la proyección de un partido igualitario, de un partido en donde una mujer puede llegar a alcanzar la máxima representación de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y con Patxi López, la agrupación socialista de El Espinar. Es un candidato valiente, que quiere sumar, que quiere aglutinar un partido socialista en un momento muy delicado y dividido. Además, tiene proyecto. En San Rafael, el ex Lehendakari mantuvo un encuentro con los militantes segovianos. Ya no vale tan solo con decir eso de hay que ser leal con el que gane. También hay que saber integrar al que no gana. Y esto está encima de la mesa y esto es lo que necesitamos. La división es suicida para el Partido Socialista. Y en la capital, Pedro Sánchez insistía en hablar de un PSOE de los militantes que abandere la regeneración política, con mensaje para quienes defendieron la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Que aquí en Segovia hubo alguno. Lo que tenemos que recordarle es esa abstención y decirles si con esa abstención pensaban que acabar con la desigualdad, con la precariedad y con la corrupción provocada por Mariano Rajoy. Sánchez fue el candidato que más avales recabó en Segovia y ese apoyo se dio también en las urnas. El 21 de mayo, Patxi López obtuvo 53 votos, Sánchez 264 y Susana Díaz 204. Bueno, pues se abre una nueva época, como decíamos, Aurelio, para el PSOE y ahora hablaremos con quién es su líder provincial. Así es, no nos abandones hoy, quédate con nosotros para compartir la entrevista con el secretario general del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, pero antes de nada nos vamos a ir a la calle con nuestra compañera Noelia Duque, que va a recoger la opinión de los ciudadanos a ver qué opinan del futuro del PSOE. ¿Conseguirá Pedro Sánchez volver a cohesionar el Partido Socialista? La división interna de un partido tan grande, con tanto peso en la sociedad como es el PSOE, preocupa a los ciudadanos. Hemos salido a la calle a preguntarles qué piensan. Hoy preguntamos por política, por la situación del PSOE. ¿Qué piensa de la división interna del partido? Uy, qué tema me has tocado. Es que yo últimamente estoy muy desacuerdo con todos los políticos de este país, con lo cual ni división ni nada. Si lo que tienen que hacer es hacer su trabajo y como no lo hacen ni unos ni otros, nos da lo mismo unos que se pongan. Así que si el PSOE está como está, será por algo. ¿Te importa que te hagamos una preguntita? Hoy nos toca preguntar por política, por la situación del PSOE. ¿Cree que tiene solución la división del partido? Yo no entiendo, no sé. La verdad es que no. Tampoco sigo demasiado, pero vamos, creo que está demasiado dividido y demasiado problemático. Demasiado problemático. ¿Usted qué piensa? Pues que sí, que tiene una ruptura muy difícil. Pero bueno, Pedro lo conseguirá. Ha ganado, pues será que es el mejor para defender ese partido. Le tendrán que apoyar. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que tiene solución? Pues yo de política no voy a decir nada, ¿vale? Venga. Yo creo que no tiene solución. Necesitan cambio todos. Y yo qué sé lo que tiene solución hoy día. Con todos, lo mismo me da el PSOE que el PP, que el otro. Los otros no los quiero ni mencionar porque no me van, pero entre el uno y el otro tenían que tener pues un momento de conexión entre ellos y mirar por todo lo que es en general por todo.
por empresas, por políticos, por vida normal, por todo. Que no están más que para el uno, para el otro, para criticarse un poco, decir tú has hecho, yo no he hecho. Eso no es, así no se va a ninguna parte. Estamos preguntando por la situación política, en concreto del Partido Socialista. ¿Qué opina de la división? Pues es un poquito complicado, ¿no? Está muy complicada. No sé al final en qué terminará, pero yo creo que está un poco complicada. ¿Cree que tiene solución en la situación actual del partido? En la vida todo tiene solución. Lo único que hay que querer solucionarlo. Estamos preguntando por el Partido Socialista. ¿Cómo veis la situación de división interna? ¿No creéis que va a solucionarse? Pues yo, visto lo visto, creo que no. ¿Por qué? Pues porque andan entre ellos a pelea siempre, cuando salen en la tele se dan mucho la mano y tal, pero luego por detrás andan todo el día ahí. Para salir en la fotografía está bien, pero para lo demás la realidad es otra muy distinta a lo que salen todos los días. Muy diferente que se ve, o sea, muy difícil que se pongan de acuerdo. ¿Y eso a los ciudadanos, a los votantes, cómo creéis que nos afecta que un partido así pues esté tan dividido, tan fragmentado? Pues partiendo de la base que es una pena, porque es un partido, lo que dices tú, de mucha gente, de muchos trabajadores y pues luego, pues no sé, pero nada bueno, no puede ser nada bueno. Opino lo mismo que él. No puede ser bueno que esté muy dividido un partido, en absoluto. Tan grande. Deberían estar un poquito más unidos y hacer cosas que para los ciudadanos y por los ciudadanos, que por eso son los que les dan el voto y los que le dan su confianza, y que no hagan cosas que vayan al revés de lo que dicen. Ciudadanos un tanto escépticos en este documento que nos trajo nuestra compañera Noelia Duque, y en breves minutos vamos a tener en este plató al secretario general del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, pero será después de un breve espacio para la publicidad. Volvemos enseguida. Estamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Hablamos del futuro del Partido Socialista Obrero Español, futuro a corto, a medio y a largo plazo, junto con Victoria Domínguez, que hemos tenido ya la oportunidad de saludarla al principio del programa. Pues nos acompaña esta noche el secretario general del PSOE de Segovia, también secretario segundo de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, Juan Luis Gordo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido a este plató, y bueno, pues vamos a tratar de explicarles a nuestros telespectadores cuáles son los planes del PSOE, cuál es la opinión desde dentro del Partido Socialista, desde alguien del aparato, en este caso provincial, y bueno, pues, que conoce también los entresijos regionales y nacionales sobre ese futuro del Partido Socialista. La primera pregunta: ¿por qué cree que se produce una victoria de Pedro Sánchez en contra de lo que puede ser habitual, en contra del aparato, en contra de la organización? El aparato es la dirección, ¿no? Organización, sí, la dirección de la organización. Sí. Bueno, yo creo que la campaña de Pedro Sánchez fue una excelente campaña, y sobre todo porque creo que hay un relato épico donde dice, oiga, el mensaje principal es, me han echado los dirigentes, me ha echado el aparato, por tanto, bases a mí. Y ese relato épico es un relato donde gran parte de los militantes se encuentran identificados, y es un relato que le lleva al triunfo, amén de otras cuestiones que también las hay, ¿no? Pero no lo digo yo, lo han dicho incluso diputados, personas que han participado en su campaña, y sin duda ese relato épico tiene una fortaleza tremenda que mueve emociones, sentimientos, y que le da el triunfo, porque la política también son sentimientos y emociones, y en estos tiempos mucho más. Decía usted precisamente, buenas noches, señor Gordo, que los militantes se han sentido identificados con ese mensaje de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la mayor parte de los militantes del PSOE no están de acuerdo con el aparato, con la dirección del partido. Bueno, vamos a ver, vivimos tiempos convulsos, no solamente en el Partido Socialista, sino en otros partidos y también en otras instituciones. No cabe duda
que lo que ha dado el apoyo a Pedro Sánchez es una amplia mayoría, casi un 51% de los militantes, ¿no? Por tanto, ahora lo único que nos queda es pintar el futuro, y además un futuro que tiene que tener como principal referente España y los españoles, y el partido ponerse a disposición de esa política instrumental para poner en marcha pues un programa que entiendo que tiene que ser reformista. ¿Usted cree que ha habido por parte de Pedro Sánchez un exceso de populismo, de quizá demagogia, de política, de gestos, de volver a la internacional en los mítines, de radicalización? Y también se ha encontrado con, aparte de con los sentimientos, que estoy de acuerdo con lo que comenta, también se puede haber encontrado con ciertos enfados de personas que no han entrado en cargos, que no han podido ser diputados provinciales, que no han podido ser concejales o que han salido de algún otro cargo. Se ha juntado, se ha unido ahí un cierto también enfado con la dirección. Bueno, yo creo que si algo domina Pedro es la comunicación, es el marketing político, ¿no? Y en ese marketing político hoy día impera, fundamentalmente en la nueva política, los golpes de efecto. Entiéndase como golpe de efecto aquellas puestas en escenas de acercamiento, de apoyo, de simplificación del lenguaje, de no profundizar. Yo creo que esto no es algo exclusivo del Partido Socialista ni de Pedro Sánchez, sino lo estamos viendo en todo el arco parlamentario. Y no cabe duda que en un proceso, un proceso de esta naturaleza, pues al final siempre hay un grupo importante de personas que entienden que no están donde ellos creen que debieran estar, llamémosle entre comillas agraviados, que siempre suman a favor de esa corriente renovadora o que se entiende que rectifica posiciones anteriores. Yo creo que, y esto lo ha gestionado emocionalmente muy bien Pedro, ¿no? Yo creo que y el resultado está ahí. Usted fue uno de los impulsores de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en la primera época y después se desmarcó. ¿Se siente legitimado para continuar al frente del PSOE de Segovia, una provincia en la que también ha ganado el voto a Pedro Sánchez en las primarias socialistas? Bueno, yo hace mucho tiempo que tengo decidido no participar en el próximo Congreso Provincial para mi reelección. No es una cuestión de ahora. Ahora, si quiere, tengo más legitimidad para no sentirme comprometido, pero yo llevo al frente del Partido Socialista 9 años, dos mandatos largos, y creo que es el momento de dar un paso atrás, y creo que una etapa de 9 años es mucho tiempo. Yo empecé con Pedro, efectivamente soy de los impulsores, hoy de aquel grupo de 12 personas que nos reunimos en un restaurante de la Cava Baja en el Odiche, y yo hablé mucho con Pedro en aquel momento. Yo entendía, y él entendía también, que el Partido Socialista necesitaba una renovación, un impulso, políticas, digamos que reformistas, y en ese sentido pues he venido colaborando con él. Yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? He pensado lo mismo y he mantenido una posición que entiendo que es en una izquierda realista, que tiene múltiples manifestaciones en políticas económicas, sociales, y bueno, pues después la deriva de los hechos en política siempre pues te lleva en determinados momentos a diferenciarse, lo cual creo que es muy bueno, porque si algo tiene el Partido Socialista es pluralismo. Es decir, tenemos distintas corrientes de opinión, distintas visiones, que a veces cristalizan en acuerdos y otras veces no. Por tanto, yo estoy donde estaba y al mismo tiempo pues estoy orgulloso de haber apoyado a Pedro en su momento y de haberme, si me permiten, desmarcado de Pedro en algún otro momento, ¿no? Sin embargo... Disculpa, un segundo. ¿Ha hablado con Pedro Sánchez después del 21 de mayo? Sí. Nos hemos saludado, no tenemos la estrecha relación que lógicamente teníamos antes cuando yo formaba parte de su equipo, más cercano, cuando me invitó a entrar en el grupo de diseño de la negociación, pero la relación es cordial. Sin embargo, esa actitud le ha llevado, por ejemplo, a Pedro a lanzar algunos mensajitos
la vez que estuvo en Segovia, le lanzó algún dardo, posiblemente también a otra persona que estuvo cerca y que también ha estado cerca de usted, como es Óscar López, que luego formó parte del equipo de Pachi López. Y bueno, ha habido gente, yo he leído que le han llamado traidor, es decir, a Juan Luis Gordo, le han llamado traidor, incluso personas que estuvieron vinculadas, aunque no sean militantes del Partido Socialista, y han estado en cargos como la alcaldía de Segovia, como Pedro Aragüetes. Bueno, pues tiene cierta inclinación a criticarle precisamente y últimamente por este asunto, por la traición posible. Mire, presunta. Vamos a ver, yo le voy a decir una cosa. Yo en política llevo muchos años, en la acción política. Yo no he sido político cuando he sido diputado. Es decir, yo con 16, 17 años ya estaba organizando actuaciones culturales en mi pueblo, actuaciones deportivas, impulso una revista. La política es participación, implicación. Y a mí me enseñaron muy pronto, entre ellos Juan Muñoz, que el odio y el rencor es la negación de la política. Entonces, yo ni odio ni tengo rencor. Y me preguntaba por la relación con Pedro, la relación personal respetuosa. Tengo constancia de que en lo personal me valora, él piensa que yo estoy equivocado, y al revés, porque hacía referencia a una manifestación que hizo en Segovia. Sí, la hizo, yo creo que hay que entenderla en el contexto de una campaña. Lógicamente, yo me abstuve como diputado. Oiga, ya mucha honra. Él no le mencionó, por cierto, pero el público coreaba su nombre. El contexto estaba claro, acabo de ver las imágenes. ¿Por qué me abstuve? Pues mire, pues por una sencilla razón. Porque entendí que la alternativa era volver a elecciones y llevar al país a elecciones por tercera vez. Yo lo que hablaba con los segovianos en la calle, lo que veía en la gente, es que eso sí que era un suicidio político. En primer lugar, un problema para la credibilidad de nuestro país, de la estabilidad social, política, económica. Había muchos segovianos. Yo recuerdo una segoviana que entrando en el colegio electoral me sacó la papeleta de voto y me lo dijo: mire, le voy a votar a usted, al Partido Socialista, pero prométame que se van a entender. Este mensaje yo se le he trasladado a Pedro en cantidad de ocasiones. Los segovianos no quieren ir a terceras elecciones. Y al mismo tiempo me abstuve porque entendí que era la única situación de no bloquear la situación política, que lo habíamos prometido, Partido Socialista, prometimos el no es no, pero también no bloquear, resolver una ecuación que era un imposible. Por tanto, bueno, yo entiendo que Pedro haya hecho su campaña, entiendo que en determinados foros haga manifestaciones. Ahora ya solamente nos queda mirar hacia el futuro y al menos trabajar con un horizonte para que el Partido Socialista vuelva a recuperar el prestigio y vuelva a prestar los servicios que ha prestado a este país, que ha sido el partido que sobre todo más ha cohesionado la sociedad con el estado de bienestar. Con la abstención se hablaba también de la postura, digamos, de fuerza que podía desempeñar el Partido Socialista para introducir una agenda reformista que parece se ha diluido. Bueno, esa es no sé si es su interpretación o su versión. Yo estoy en el Parlamento día a día. En este Parlamento nadie tiene mayoría, y por lo tanto los que estamos en la cocina de la negociación, pues negociamos día a día. Ayer el Partido Popular intentó echar atrás la comisión de investigación, una comisión de investigación que había decidido el Pleno, y fue un tema que salió en la mesa. Nosotros hemos impulsado un salario mínimo interprofesional con un crecimiento que nosotros entendemos que es el correcto. Hemos promovido la suspensión de la LOMCE. Es decir, la política es dinámica. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en estos momentos la posición del Partido Socialista es, con un ideario que tiene, que fundamentalmente es social, de crecimiento y de reparto, trabajar para obtener lo máximo en las negociaciones. Y es lo que estamos haciendo. Y tengo que decir que en este sentido Antonio Hernando ha sido un excelente negociador para buscar puntos de encuentro. Y nosotros en la mesa lo que hemos hecho ha sido pues poder cristalizar esos acuerdos para que vayan a pleno o a comisión. Vamos a cortar
para ir unos minutos de publicidad y volvemos enseguida para continuar hablando con usted acerca del futuro del Partido Socialista. En unos minutos regresamos. Estamos en Enfoque de Actualidad, hablamos del futuro del Partido Socialista con el secretario general del PSOE de Segovia, Juan Luis Gordo, también secretario segundo del Congreso de los Diputados. Acaba de decir, yo desde luego se lo había podido escuchar en algún momento, pero quizá a veces no se le da credibilidad, que no se va a presentar a la reelección como secretario provincial en el próximo Congreso del partido. En este último congreso, donde se han elegido 3 delegados para el Congreso Federal, eran un reparto, había un principio de acuerdo entre 2 personas que apoyaban a Pedro Sánchez y una que apoyaba a Susana Díaz. Estaba usted que iba a encabezar la lista junto a los 2 sanchistas, llamémosles así, pero surge una segunda lista y usted se retira. ¿Cuál fue esa razón? Bueno, vamos a ver, lo van a entender. En primer lugar diré, como salvedad, que digamos que este enfoque, esta tensión nacional, no se ha reproducido en Segovia. No se ha reproducido. Es decir, por lo general, siempre hay algún espontáneo, ¿no?, que le llama a uno traidor y estas cosas, pero no son significativos. Tenemos buen clima en Segovia. Y el otro día lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Es decir, gana Pedro Sánchez, por lo tanto, con la aplicación de la ley de ON, 2 le corresponden de 3 delegados a Pedro Sánchez y 1 a lo que representa Susana, y llegamos a un acuerdo de integración de una candidatura, que yo creo que era bueno, y además que que encabezaba el secretario general, quien les habla, porque siempre ha sido la tradición. Y en el último momento aparece una lista alternativa con un componente estrictamente personal, no político. Entonces yo lo que planteo es que o vamos todos en una sola lista o yo sinceramente me retiro. ¿Por qué? Pues mire usted, en primer lugar porque en un proceso tan difícil como el que hemos tenido, a mí me parecía que ese momento era el momento de hacer borrón y cuenta nueva, de iniciar una nueva etapa. Yo además tengo decidida mi decisión, lo sé yo y lo sabe la gente más cercana a mí, y me parece que era el momento de contribuir a marcar una nueva senda, de construir un nuevo partido, de unidad, y al mismo tiempo también dar un mensaje de que en política se está especialmente como medio instrumental para defender los intereses de los ciudadanos, subordinando los intereses del partido y los intereses de la persona. Bueno, eso no pudo ser, yo lo lamento, y yo voy a seguir trabajando hasta el último día que esté al frente de la Secretaría, con toda mi ilusión, todo mi entusiasmo, y espero y deseo que nos vaya bien, pero hemos empezado mal. Sí, pero permítame un inciso. Se da la circunstancia de que esta lista que usted argumenta que era una lista en plano personal más que en plano político, recibe un apoyo de personas que habían estado apoyando al grupo de Susana Díaz cuando era una lista que había apoyado a Pedro Sánchez. O sea, se produce ahí una cosa rara. Hay una lista de integración, y hay una lista de 2 personas que además habían apoyado, que no tienen ningún componente político, permítame que se lo diga, que además yo cuando lo veo, digo, van a sacar 8 votos, no van a sacar representación, porque, oiga, de 64 delegados yo prácticamente había hablado con el 80-90%, y quien no había hablado, yo sabía que iban a sacar 8 votos, o sea, y yo en el último momento decido retirarme, porque sobre todo lo que quiero poner de manifiesto es que la acción política no se hace así, que cuando uno está en política tiene que tener altura de miras, y a mí me hubiese gustado que ese momento hubiese sido crucial para dar un mensaje de integración, de unidad, y al mismo tiempo también pues para movernos donde nos tenemos que mover, como he dicho antes, que es en la búsqueda de acciones para los ciudadanos, no pensando en uno mismo o en unos mismos.
Pensando en los ciudadanos, hemos escuchado a unos cuantos, a los que Noelia Duque entrevistaba en la calle. Hay mucho escepticismo. Total. ¿Cómo se reivindican ante los ciudadanos o cómo creen que deben venderse ante los ciudadanos que piensan que los políticos están en la política para defender los intereses de su partido y que no se ocupan de los problemas de los ciudadanos? Pues mira, yo he visto el reportaje con mucho interés y una vez más me quedo preocupado, ¿no? Porque sobre todo lo que veo es escepticismo y sobre todo me preocupa mucho que esas peleas que por lo general están en la cúpula, no suelen estar en las bases, nos deslegitiman. Yo lo que he hecho aquí con más o menos éxito en estos 9 años ha sido poner temas encima de la mesa, iniciativas, porque para mí eso es la política. Sin embargo, lo que vengo observando y con más intensidad en estos últimos años es que lo que más vende es el ruido, la emoción, el odio. Me duele, porque algunos, como digo, estamos en política. Oiga, importante es la rehabilitación de la muralla de Cuéllar, o importante es los apoyos para que las empresas puedan invertir, pero de eso no se habla. O el problema del agua en Segovia, que es un problema, o los plazos para el desdoblamiento del SG20. Sin embargo, estos temas, cuando los intentas meter en la agenda política, y habrán visto en este tiempo que algunos no hemos desfallecido y hemos intentado a veces recordar hasta 2 veces por semana temas, estos temas al final tienen menos interés. ¿Por qué? Porque se está desvirtuando la política, no solamente aquí, sino en todo el país. Y a mí, como político que me siento, me duele. Este cambio con la llegada de Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaría General ha provocado ya cambios en el Parlamento, en la portavocía del Congreso de los Diputados. No sabemos si Sánchez incluso, se ha llegado a comentar, podría ser elegido senador por Castilla y León para acudir al menos a representante parlamentario en la Cámara Alta. No sé si esta situación le ha hecho replantearse a usted, por ejemplo, mantenerse o no en la Secretaría de la Mesa del Congreso de los Diputados. Bueno, empezaré por esto último. Vamos a ver, yo soy secretario de la Mesa, efectivamente. Yo soy secretario a propuesta del Grupo Socialista, pero la Mesa, que es un órgano de gestión, la elige el Pleno, conjuntamente. Por tanto, es el Pleno quien tiene que remover, quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Yo he de decirle, poca gente lo sabe, que cuando a mí el equipo, la Ejecutiva Federal, me propone, entiendo que es porque tengo un perfil de gestión, y al mismo tiempo cuando a mí me propone, yo mantengo mi posición de discrepancia con lo que se está haciendo con la Ejecutiva Federal, lo cual dice mucho a favor de Pedro Sánchez. Es decir, yo no le digo a Pedro Sánchez, no es no y estoy contigo. No, Pedro, no podemos ir a terceras elecciones. En esta circunstancia solamente se puede negociar. Y creo que mi posición fue, desde el 20 de diciembre, que perdimos las elecciones, hasta el último proceso electoral, fue la misma. En el grupo, pues miren, en el grupo es un momento difícil, complicado. Hay buen ambiente, yo creo que Pedro y todo el equipo tienen una responsabilidad enorme, porque al grupo se nos puede pedir lealtad política, que la vamos a dar. Oiga, pero lealtad no significa que no podamos discrepar. Y eso es bueno, discrepar dentro. Eso es bueno y lo vamos a hacer. No se nos puede pedir, como hace unos días alguien tuvo la habilidad de que pidamos perdón por habernos abstenido. No, mire usted, no. Es que es una posición de conciencia también. Yo no voy a cuestionar el voto de otros, pero la abstención nuestra, de la mayoría de los diputados, que además hablamos entre nosotros, era una cuestión muy meditada. Por lo tanto, entendemos que otros puedan pensar. Tenemos un nuevo portavoz, por cierto, un hombre con experiencia e inteligente, que también se abstuvo. Y Pedro Sánchez, pues mire, yo personalmente pienso que sería bueno que él fuese senador. No sé por dónde, porque esa es otra cuestión. Porque no todos los parlamentos autonómicos pueden designar senadores autonómicos que no son parlamentarios autonómicos. Yo creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque eso permitiría, sobre todo, pues que ejerciese la presidencia del grupo parlamentario
actuase como portavoz y se pudiesen medir con el presidente del gobierno y al mismo tiempo actuase como referencia. Yo no sé si esto es posible, pero sería deseable. ¿Quién es el adversario político del PSOE? En estos momentos. En estos momentos. Hombre, claramente el Partido Popular. El Partido Popular, porque nosotros somos la izquierda real, la izquierda no mediática. O sea, nosotros, mi partido no ha perdido nunca la señal de identidad. Estamos en política recogiendo problemas, analizándolos, llevando iniciativas y trasladando a los ciudadanos. No estamos en políticas para salir en la televisión, ver qué hacemos hoy y cómo llamamos la atención y simplificando o dando mensajes muy emocionales para retenernos en la memoria. No estamos en política para presentar una moción de censura cuyo único objetivo es la moción de censura para mantenernos en el visor de la televisión una tarde y una mañana. No, no, la política es otra cosa. Y la política de izquierdas es diferente. Una política de izquierda sensata. Y en eso estamos. Podemos haber tenido nuestras diferencias, pero ahí estamos. Sin embargo, la política de izquierdas que plantea Pedro Sánchez no es esa política que posiblemente pueda recoger el voto de centro-izquierda, esa tendencia mayoritaria que hay en España, ¿no? Bueno, ahí Pedro ha planteado esa opción. Sabe que yo estoy en... que hay, realmente es donde discrepo de Pedro, ¿no? Yo creo que desde el centro a la izquierda se recoge el 50% del electorado, casi el 51%. Bueno, y hay discrepancias de planteamiento, ¿no? Hay algunos que pensamos que el centro de gravedad está en el centro izquierda, pero muy desplazado, y hay otros que piensan que es necesario recuperar aquellos votantes que se fueron a Podemos. Simplemente le doy alguna cifra. Nosotros perdimos en las elecciones en las que se presentó Rubalcaba de candidato 4 millones de votos. Gran parte de ellos se fueron a la abstención, otros se fueron al Partido Popular, otros a UPyD y los menos a Izquierda Unida. Y en las elecciones siguientes, en las que fue Pedro candidato, perdimos 2 millones de votos. Para mí el tema sustantivo no es ese. Para mí el tema sustantivo es qué tipo de políticas puedes hacer. Es decir, porque si fuese todo tan fácil como dar a la máquina a hacer billetes, oiga, todo vale. Pero nos movemos en un contexto internacional, en un contexto de transacciones, de globalización. Y la política socialdemócrata o socialista que puedes hacer tiene sus límites. Y por tanto no puedes hacer lo que quieras, porque si te dejan de financiar, si no tienes acreedores, no pagas ni a pensionistas, no pagas las ayudas a las empresas y no pagas a los funcionarios. Por tanto, ahí es el tema sustantivo. Y en ese debate es un debate muy profundo donde yo creo que hay mucha gente que se pierde. Se pierden los ciudadanos y se pierden muchos militantes e incluso, fíjese, Pedro Sánchez ha sido profesor de estructura económica. Yo he sido profesor de estructura económica 11 años en la Carlos III. Y sin embargo, en determinado momento coincidíamos en el planteamiento y ahora divergemos. ¿Qué tal se le da a usted la costura? Siempre le he practicado, no tanto como costura, sino como respeto a los demás e intentar sumar y a veces incluso tragar mucha saliva. Lo digo porque la palabra que más se ha utilizado en el PSOE antes y después de estas primarias es coser. ¿Está muy difícil coser el PSOE ahora mismo? A mí me parece tan complicado, sinceramente. Va por talantes, ¿eh? Cuando uno quiere ganar, ganar y ganar, ¿eh? Y siempre piensa que lleva razón, es muy difícil cohesionar. A mí me gusta más cohesionar. Ahora, uno lo que no puede renunciar nunca es a lo esencial, pero en lo colateral. Ahora, hay que tener talante, ¿eh? Si uno quiere ganar y cuando uno le lleva la contraria ya deja de hablar con el resto, bueno, es muy difícil. Pero yo creo que de los errores se aprende. Y espero y deseo que los errores del pasado sean una inversión en el futuro. ¿Ha cometido muchos errores el PSOE? Yo creo que sí, todos cometemos errores. Yo estoy viendo, ahora que estoy en la cocina del Parlamento, bueno, veo errores de todos los grupos políticos, ¿no? Sí, los errores son consustanciales a la persona y a los partidos políticos y a todos los instrumentos, ¿no?, sociales. Los últimos minutos ya para que nos hable de futuro, de la previsión que tiene usted
si va a haber depuraciones, aunque suene una depuración, entre comillas, aunque sea una palabra que suene muy dura, desde luego. Sí, bueno, pues sí, la posición de las personas que apoyaron a Pedro Sánchez van a ser quienes vayan a mantener el partido y vayan a apartar del partido o de los cargos del partido a personas que apoyaron a otros candidatos. Tenemos el caso también de Castilla y León con Luis Tudanca, con el alcalde de Valladolid, que va a ser el nuevo portavoz de Pedro Sánchez. Bueno, realmente, para terminar, y mensaje también a los ciudadanos, ¿qué va a ocurrir con el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista espero y deseo que siga siendo el gran partido de siempre. Tenemos una gran ventaja, que es el calendario. El próximo hito electoral, si nada cambia drásticamente, lo tendremos en el 2019, con las elecciones municipales y autonómicas. Por lo tanto, la gran responsabilidad la tiene el líder, y el líder, como he dicho antes, tiene que dar pasos ordenados. Pasos ordenados. Yo creo que los pasos hasta el momento van bien. De hecho, ha tomado la iniciativa en el tema político más importante que tenemos, que es la independencia de Cataluña, dando un respaldo y llamando a Rajoy. Y los compañeros que asuman responsabilidades tienen que tener en cuenta que el partido se construye día a día, y sumando, intentando buscar y liderando. No tengo ninguna duda. Algunos compañeros tendrán que cambiar el chip. No se puede hacer el mismo discurso cuando uno está intentando ganar unas primarias que cuando uno tiene la responsabilidad del mando. Y eso se lo digo por experiencia. Cuando uno tiene la responsabilidad del mando, tiene la obligación de ser más sensato que nunca y de respetar. Incluso con lo que no está de acuerdo, no verbalizarlo. Y espero y deseo que el alcalde de Valladolid busque la buena senda, y no tengo ninguna duda que Luis Tudanca, que es un hombre prudente, pues hará un buen equipo. Espero que sea intergeneracional y espero que sea centrado en los temas que tiene Castilla y León en estos momentos. Y en la provincia, pues también espero que entre todos elijamos un líder que sea líder, que tenga proyecto en primer lugar para Segovia, que sea capaz de trabajar en equipo y que no vaya buscando exclusivamente sentarse en el sillón, porque esto es un fracaso garantizado. ¿Tiene candidato? ¿Usted personalmente tiene candidato? ¿Ha pensado nombres? No, hombre, yo soy persona y tengo convicciones firmes. Yo creo que tenemos en Segovia 10, 12 personas que perfectamente pueden concurrir, y después el líder se hace. Lo que no me gustan son aquellos que exclusivamente quieren el poder por el poder. Esa gente no me gusta, Y entonces lo que quiero es personas que sumen, que tengan proyectos. Es muy duro ser secretario general, durísimo, no está compensado. No hay fines de semana, estás por delante de los temas, estás poniendo temas en la agenda política, estás recogiendo incluso las opiniones y las peticiones de personas con las que a veces no estás de acuerdo, pero que tienes que hablar con ellos. Y después ejemplaridad y honestidad, y sobre todo humildad. Y tenemos gente. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Victoria Domínguez. En Buenas este tercer noches. grado siempre hemos tratado de someter a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Juan Luis Gordo, secretario provincial, secretario general del PSOE de Segovia, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos hoy y por seguir haciéndolo. Confiamos la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas noches.